Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. La verdad es que me siento un poquito apenado porque había comentado que iba a subir este video hace unos días, o más bien ayer, y pues no pude hacerlo, ¿no? Por N motivos. De hecho, simplemente en la cuestión de la grabación yo soy un desastre. No pareciera que antes era excelente para la tecnología y ahora con el paso del tiempo me he desmielinizado mis neuronas y se han hecho un poquito, no sé, más resistentes a entender la información o a la tecnología. Por lo tanto, cada día me cuesta más trabajo la vejez. Entonces, bueno, el motivo del video, yo les había comentado, era para subir algo al respecto de extorsión telefónica. Ustedes saben que los delitos patrimoniales, yo creo que son de las actividades ilícitas que van a perdurar durante muchos años por pues la propiedad privada, por los bienes materiales y porque siempre va a haber gente que decida emprender el camino de apoderarse de un bien ajeno. Eso es algo que creo que va a ocurrir en toda la historia de la humanidad, ¿no? Cada año o cada época las modalidades de la criminalidad también van teniendo una morfología distinta, es decir, van cambiando la manera en que se reagrupan, en que se realizan. ¿Por qué? Porque también las formas de combatirlas pues también se van modificando. Entonces, entre mayor modificación haya para el combate a cierto delito en particular, se va a tratar o intentar de tecnificar la manera ilícita para poder vencer esos candados, o al menos cuando ya una actividad está muy visibilizada y tiene, digamos, diferentes medidas dentro de la política criminal o la política criminológica, pues entonces digamos que va disminuyendo su actividad como tal, ¿no? Pero en el caso concreto en México, pues el delito de secuestro es una manifestación ilícita que se ha dado en los últimos y que ha tenido repunte en los últimos al menos 15, 20 años. ¿Por qué? Por la actividad de las redes sociales, ¿no? Y la facilidad que tienen muchas personas de tener un teléfono celular o un dispositivo móvil, y de esa manera no nada más es el hecho de poder realizar yo una actividad ilícita con un teléfono, sino también la información que puedo recabar a través de un dispositivo móvil y las redes sociales. Entonces hay que tener mucho cuidado de aquello que publicamos en redes sociales. ¿Por qué? Porque habrá personas que las publiquen porque pues quieren disfrutar y quieren decir lo que hacen, y es muy válido. Yo también publico ciertas cosas, pero habrá otras que precisamente estén esperando que se haga pública cierta información para poder, digamos, afianzar datos y emprender actividad delictiva. Entre más información publiquemos en las redes sociales, más, digamos, más vulnerables podemos llegar a ser por quienes se dedican a utilizar las redes sociales y delinquir. Me ocurrió algo muy interesante, yo lo llamo así, en los últimos días, porque yo soy, digamos, encargado en mi centro de trabajo, tengo, digamos, personal a mi cargo, y me buscaron y me mandaron, a mí se me hizo muy extraño, me mandaron un ticket con un pago a Oxxo, y yo dije, pues, ¿por qué me mandan un pago a Oxxo? ¿No? Pago de Oxxo, no lo comprendí bien, hasta que yo le mando como unos signos de interrogación y le digo, ¿y ese recibo para qué es? Era con la cantidad de 2,000 pesos. Entonces me dijo, pues para el seguro, me dijo una de las compañeras del trabajo, pues para el seguro, para la póliza de seguro. Yo, ¿qué póliza de seguro? Pues lo que le pasó. Entonces inmediatamente me comunico con esta persona y le digo, ¿qué pasó? Ah, pues es que hace ratito, cuando te saliste, marcaron para comentarme que había sufrido un accidente en auto. A mí se me hizo muy extraño porque, debo decirlo con mucho agrado y orgullo, la mayoría de veces o en la semana, la actividad que tengo laboral la trabajo a través de, o uso mi bicicleta.
El carro lo dejo para los fines de semana, pero la bicicleta la uso para mi desempeño laboral o para ejercer mi cargo, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy extraño porque le comentaron a través de telefónica, porque hablaron a la misma oficina, que yo había sufrido un accidente porque choqué contra diversos vehículos y bueno, salió inclusive eyectada una niña y estaba gravemente herida. Esta modalidad es muy interesante porque los delincuentes se ponen a hacer todo un análisis de datos, por ejemplo, de datos que son públicos y de relaciones que establecen servidores públicos o personas que trabajan en empresas privadas, para hacer como un análisis de redes. Imagínense cómo van ellos siendo sofisticados. Ya también hacen análisis de redes, análisis, digamos, de relaciones que establecen las personas, de actividades laborales, pero también inclusive un análisis político. Y ahorita les voy a decir por qué. Me dijo que la persona, cuando marcó por teléfono, le comentó que había yo sufrido un accidente y que necesitaba reactivar mi póliza porque aparentemente no la había pagado, y que pues era el ajustador que estaba pidiendo que se hiciera un depósito de 26,000 pesos para que a mí no me llevaran procesado, detenido, y que pues era muy grave lo que había pasado, pero que no dijera absolutamente nada con los compañeros de trabajo, porque como había habido elecciones y una cuestión política, y como yo soy servidor público, me iba a ver inmerso en algún escándalo por haber ocasionado un accidente tan grave, y sobre todo en el que había habido un percance de una menor, ¿no? Entonces ella, mi compañera, no voy a decir su nombre evidentemente, en el ánimo de querer ayudar, pues comenzó a medio contarles a los compañeros, asustada también de esta situación, porque manejaron inclusive que yo me llevaba con tal persona, que era amigo de tal persona, y que lo habían tratado de localizar, que me llevaba con ciertos compañeros, que tenía a mi cargo cierto personal, con nombres y apellidos, y que si yo, pues que ella no podía decir nada, ¿no? Que no dijera nada, que se mantuviera en silencio, pero sí le pidiera a los compañeros dinero para poder recaudar, que era algo muy privado, ¿no? Lo que había ocurrido, y poder recaudar dinero para que a mí no me llevaran detenido. Entonces, ella en esa parte de solidaridad, o en esta forma de querer ayudar, empezó a pedir dinero sin decir por qué, pero como pues en ese momento pues, los compañeros por algún motivo no le pudieron dar dinero, ella le dijeron que no colgara el teléfono, que lo mantuviera así, y que fue al banco a sacar dinero y realizó un depósito. Yo sí les quiero decir que esto nos puede pasar absolutamente a cualquier persona, e inclusive a los que se digan curados de espanto. ¿Por qué? Porque el criminal hace un entramado tan perfecto, tan bien ensamblado, maneja emociones, hace análisis político de la situación que está ocurriendo porque hubo elecciones, hace todo un estudio de perfil de víctima, e inclusive yo hasta pienso que maneja los horarios, sabe las actividades que se desarrollan en ciertas dependencias de gobierno, que puede llegar a armar toda una historia para poder, digamos, delinquir de una manera mucho más factible. Yo pienso que sí estamos expuestos, más los servidores públicos, al ser nuestra información pues pública como tal, y pues cualquier persona nos pudiera localizar en cualquier momento, ¿no? Saber en dónde estamos, en dónde trabajamos, cuáles son los números telefónicos, cuál es nuestro cargo, e inclusive pues las declaraciones patrimoniales, toda esta cuestión, ¿no? Entonces yo pienso que sí es importante que hagamos una reflexión sobre el uso de las redes sociales mismas. No es que las redes sociales estén mal, no es que deben estar prohibidas, para nada, yo las uso, a mí me gustan, son mecanismos de comunicación, pero sí creo que la información muy privada, que tiene que ver de nuestra familia, que tiene que ver con nuestros amigos, con quienes salimos, con quienes conversamos, de lo que tenemos, de lo que compramos, sí lo mantengamos de un perfil mucho más bajo.
A mí, no sé si yo les había comentado, y lo digo ahorita abiertamente, ya sin gran miedo, fui secuestrado de forma express en 2017 en el Estado de México, y esto pues me generó también ciertas precauciones, dudas, ¿no? Entonces, pues si yo sí subo fotos a mi Facebook, pero nunca digo dónde estoy, o si salgo con personas, pero no pongo con quién salgo, o pongo que voy a cierto lugar, pero ya fui hace 2 días, es decir, no soy tan localizable porque desfaso el tiempo en que subo la información, y en lo particular no subo mucho sobre qué compré, qué tengo, qué uso, y etc. cosas, ¿no? Ni datos bancarios, ni otra situación. Porque imagínense, hay personas, y yo lo veo en las redes sociales de algunos amigos, y lo digo de forma respetuosa, que suben información inclusive pues hasta de sus relojes, perfumes, casas, autos, motocicletas, bicis. En este momento estoy comiendo en tal lugar y me voy a desplazar a tal lugar. Entonces son víctimas fáciles de la delincuencia. No sé, y no sé si en términos general estamos hablando de delincuencia común, pero también pudieran ser algunos víctimas de la delincuencia organizada, ya en el caso concreto de secuestros. ¿Por qué? Porque muestras qué tienes, te expones qué haces, dónde estás, dónde puedes ser más vulnerable, y imagínense un grupo de la delincuencia organizada, puedes saber muy bien en qué momento pueden secuestrar específicamente a alguien. Es un tema muy serio, es un tema en el que tendríamos que prestar mucha atención, y también darnos cuenta que quienes hacen difusión de su información personal, pues nos acerquemos y de manera muy consciente y muy en buena onda hagamos la invitación a que no se realicen este tipo de cosas. Yo hablé con la persona que sufrió yo la llamo extorsión, creo que sí se puede configurar como extorsión, y le comenté que siempre, así como por regla, hagamos este ejercicio, y es muy sencillo. Yo en este momento recibo una llamada y me dicen: papá, auxilio, ayúdame por favor, estoy secuestrada. Y yo pienso y digo: no sé quién me esté hablando, no tengo ni idea, ¿no? Pero imagínense las personas que tengan, no sé, a alguien que sí parecen esas características, que tengan una hija de 15, 20 años, y de repente reciban una llamada donde diga y parezca que es la persona, y que me tienen secuestrada y me van a hacer tal cosa. Pues imagínense el miedo y el impacto. A mi mamá en algún momento recibió una llamada en la cual supuestamente habían secuestrado a mi hermana, pero ya hace muchos años, hace como 8 años, y le dije: a ver, tranquilízate, márcale en este momento a tu hija, porque le dice que colgara, márcale en este momento a tu hija. Y de repente le marca a mi hermana y contesta: ¿qué pasó, mamá? ¿Estás bien? Pues es que precisamente ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Si recibimos una llamada de extorsión diciéndonos que es el primo, que oye, sufrí un accidente, deposítame, siempre que nos soliciten una transacción económica, un depósito, es porque debemos dudar sobre eso que nos están solicitando. Yo ahorita puedo recibir una llamada de un primo: oye, ¿qué primo eres? Pero nosotros a veces, en el sentido de la confianza, decimos: oye, soy el primo de Estados Unidos, ¿no? Y yo: ¿pero cuál primo de Estados Unidos? Ay, no te hagas, el primo de Estados Unidos. ¿Pedro? Sí, Pedro. Ahí está el enganche. Y ahí se comienza a hacer toda una maraña de historias, y ese es factible para que esa persona para que sea víctima de un delito. No debemos de dejarnos caer en esas trampas. Tan sencillo, si yo en este momento recibo una llamada de que aparentemente secuestraron a algún familiar, lo que puedo hacer, y la verdad es recomendable hacerlo, es colgar la llamada y comunicarnos inmediatamente con esa persona. ¿Por qué? Porque si fuese un secuestro real, muy probablemente te van a volver a marcar. Y en ese sentido vas a saber si es real, pero antes ya hablé a la supuesta víctima para saber si está bien, ¿no? Si no realmente es víctima de algún delito. Por lo tanto, necesitamos aprender a manejar nuestras emociones cuando recibamos este tipo de llamadas. Yo he escuchado que mucha gente se asusta, e inclusive cuando recibe este tipo de llamadas no sale a la calle, les entra pánico. Pero sí les puedo decir
que muchas de estas llamadas están realizadas desde centros penitenciarios, aunque esté contraindicado, prohibido que haya celulares. Bueno, hay celulares en muchos centros penitenciarios. También se realizan en otros estados, inclusive en otros países, y hay gente que esta actividad le parece muy rentable porque realmente no arriesga mucho. Solamente tiene que hacer todo un histrionismo, una cuestión, un montaje teatral para engañar a la otra persona y obtener dinero de manera pues prácticamente fácil. Yo les voy a recomendar algo que hice para obtener más datos. No voy a dar más datos porque se va a judicializar esta situación, pero lo que hice fue obtener, si ustedes tienen la posibilidad de saber manejar la página de Banxico, pueden meter la clave SPAY o la clave de tarjeta de débito, o inclusive si tienen alguna aplicación, si es de Bancomer, por ejemplo, ustedes tienen Bancomer, hacen un depósito de $1 o 50 centavos e inmediatamente les va a botar, si es la misma cuenta del mismo banco, les va a botar a quién pertenece esa cuenta. Entonces, más o menos de manera orientativa van a saber quién pudiera ser o qué relación tiene esa persona con alguien que tengamos sospecha, pero siempre es importante obtener los mayores datos, pero también realizar la denuncia. Desafortunadamente, la persona que fue víctima de este delito, yo le comenté que era indispensable que realizara la denuncia, pero por desconfianza de las autoridades, por miedo a represalias, por un buen de situaciones, ella decide hasta el momento, y estoy tratando, porque también es una decisión personal, estoy tratando que realice la denuncia. Yo entiendo que la gente tenga miedo, que crea que es una pérdida de tiempo, pero en el sentido estadístico, cuando un delito incrementa, creo que se aplican mayores o mejores mecanismos para disminuir esta actividad delictiva. Se le da mayor seriedad, se le presta mayor importancia. Si nosotros no denunciamos, es como si no existiera. Denuncia no presentada es un delito no realizado, aunque haya sido. Necesitamos comenzar a practicar o hacer una práctica distinta. E inclusive, diferentes fiscalías a lo largo de la República ya tienen la denuncia en línea. La podemos hacer, te mandan, haces tu denuncia según el delito que tú pienses o consideres, después te mandan un folio y ese folio puedes ratificar ante la agencia del Ministerio Público que te corresponde, ratificar la denuncia misma, pero sí es importante hacerlo. Entonces yo sí nada más quería comentar que esta información la pueden obtener, se arma este montaje. Es muy interesante, es un entramado interesante para llegarle emocionalmente a la gente, creer que está accidentado, que está secuestrado, que sufrió tal cosa, que está desaparecido, que es el primo lejano, que te ganaste algún producto, alguna camioneta, una casa, etc. cosas. Pero siempre que reciban esas llamadas, cuelguen y verifiquen, o si les piden realizar algún tipo de transacción o algún tipo de depósito, no lo hagan porque muy probablemente sean víctimas de un delito. Si te ganas una casa, pues bueno, entonces tendrás el derecho a reclamarla si tú concursaste o fuiste parte de algún sorteo y tendrá una lógica. Pero si de repente te dicen que te ganaste una casa de la UDLA o de la UAP o de la UNAM, pero tú nunca compraste ningún boleto y crees que te ganaste una casa y te piden un depósito y vas a hacerlo, pues yo creo que es muy ilógico el hecho de realizar ese tipo de actividades. Entonces, bueno, sí quería comentarles eso. Hay que estar prevenidos, hay que estar en constante comunicación con su familia y sobre todo no hay que exhibir todo en las redes sociales, porque si bien es muy bonito las redes sociales, no sabemos a ciencia cierta quiénes están analizando nuestra información. Y si tú puedes nada más meter en tus redes sociales a gente que realmente tengas un tipo de comunicación, relación, amistad laboral, de trabajo, académica, en la escuela, lo que sea, bueno, pues mucho mejor. Si reducimos nuestras redes sociales a personas que conocemos, muy probablemente la información que estemos ahí esté un poquito más salvaguardada. Pero hay personas que buscan tener muchos seguidores, agregan a quien sea, y en ese agregar quien sea, pues hay gente que está analizando nuestros datos, y claro que esos datos van a servir para que un delito se consume, ya sea de alto impacto o de mediano o bajo impacto, como en el caso de la extorsión telefónica. Bueno, pues les agradezco mucho. A mí me gusta seguir este tipo de videos, y bueno, creo que es importante estar en comunicación y siempre atentos a todo lo que nos rodea.
Que estén muy bien y bueno, subiré algo más adelante. Hasta pronto.